no Sí, escuché nada. ¿van a presentar algo? ¿Quién lo va a hacer? Sí, si me puede dar permiso a Jonathan Rodríguez. Sí, cómo no. Ahí te vi para que te busco acá. Hacer confitrón. Ahí está, Jonathan. Buenísimo, ahí comparto. Dale, cuando quieras. Perdón, profe, Eh, ¿graba? ¿Arrancó? Sí, ya está. Ya ahí puse Bien. para grabar. Bueno, nosotros somos el grupo número 7. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre lo que es la planificación de la gestión de recursos humanos. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en identificar y documentar primero los roles dentro del proyecto, definir las responsabilidades que van a tener esos roles. También sería lo que sería especificar las habilidades requeridas que se requieren para esos puestos, documentar la forma en que se van a comunicar los miembros del proyecto y también crear un plan para lo que sería la gestión del personal. Esto incluye el cronograma de adquisición y liberación del personal, el sistema de recompensas, sistema de capacitación, etc. Bueno, acá tenemos las 3 etapas para lograr un plan de gestión de recursos humanos. Las 3 etapas de este proceso involucra lo que serían las entradas, que después voy a estar profundizando. Después tenemos las técnicas y herramientas sugeridas que nos van a ayudar a analizar esas entradas, estudiarlas y poder generar la salida, que es el plan de gestión de recursos humanos. Acá lo que vemos es el diagrama de flujo de la gestión de los recursos humanos del proyecto. De este diagrama nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el subproceso 9.1, que es la planificación de la gestión de recursos humanos, pero también cabe recalcar que está el subproceso 9.2, que es adquirir el equipo de proyecto, el 9.3, el de desarrollar el equipo de proyecto, y el 9.4 de dirigir el equipo de proyecto. Bueno, como ya dijimos, tenemos entradas. Una de estas entradas es el plan para la dirección del proyecto. La información que necesitamos de esto es el ciclo de vida del proyecto y los procesos que se van a aplicar en cada fase. Después también necesitamos saber el modo en que se ejecutará el trabajo para poder alcanzar los objetivos del proyecto. También tenemos que tener en cuenta lo del plan de gestión de cambios, que nos va a decir cómo se van a monitorear y controlar esos cambios. El plan de gestión de la configuración, que nos va a documentar cómo se va a hacer esa gestión. Después tenemos que tener una descripción clara de cómo la integridad de las líneas bases van a ser mantenidas en el proyecto. Y también saber la necesidad y los métodos que se van a utilizar para la comunicación entre los interesados. Otra entrada son los recursos requeridos para la actividad. Acá son lo que se define son los requisitos preliminares relativos a los miembros del proyecto y las competencias necesarias que necesitamos de ellos. Después también tenemos lo que serían los factores ambientales de la empresa que influyen directamente en el proceso. Uno de estos factores es la cultura y la estructura de la organización, que se refiere a la distribución geográfica de las instalaciones y de los recursos y la forma en que trabaja. Después tenemos los recursos humanos existentes, que se refiere más que todo a las habilidades y disciplinas y conocimientos que se cuentan en la organización, con las que se cuentan en la organización los empleados. También otro factor que influye es la dispersión geográfica de los miembros del equipo. También lo que es la política de gestión de personal, que acá, como ya había dicho, interviene en lo que sería la pauta de selección y retención del personal, un sistema para la revisión del desempeño de cada empleado, etc. Y por último tenemos lo que serían las condiciones del mercado. Para finalizar esto de entradas tenemos lo que son los activos del proceso de la organización, que acá básicamente lo que se hace es, se toma como base las asignaciones de funciones y responsabilidades de proyectos similares, o sea, de proyectos que funcionaban anteriormente. Dentro de estos activos podemos mencionar las políticas y la descripción de los roles,
las plantillas para organigramas y descripción de puestos de trabajo, las lecciones aprendidas sobre las estructuras que se utilizaron en otros proyectos y los procedimientos para la gestión de lo que serían las incidencias dentro del equipo y en la organización. Bueno, ahora va a hablar mi compañero Pato para explicar las técnicas y herramientas. Bueno, perfecto. Pasame la filmina, Jonah. Bien, dentro de las técnicas y herramientas tenemos los organigramas, que serían la estructura de la empresa, los cuales normalmente es jerárquico, teniendo arriba en la cabeza la gerencia y después se divide en áreas. Hay distintas técnicas en las que se organizan estos, como por ejemplo EDT, EDO y EDR. Siguiente filmina, Jonah. Bien, el objetivo de esto es asegurar que cada paquete de trabajo tenga un propietario y todos los miembros del equipo tengan claros sus roles y responsabilidades. Me fuiste. Acá está. No, siguiente. ¿La otra? ¿Esta? Ahí está, me mareaste, pero. Bien. Dentro de esto se encuentra la creación de relaciones de trabajo en las cuales pueden hacerse a través de interacciones formales e informales con las otras personas dentro de la organización o entorno profesional. Dentro de esto existen distintos factores. Yo tengo una filmina distinta. Bueno, no importa. Siguiente. Bien, dentro de la teoría de organización, suministra información relativa a la manera en que se comparten las personas, los equipos y las unidades de organización. Reduce el tiempo, el costo y esfuerzo necesario para crear las salidas del proceso de planificación de la gestión de recursos humanos, mejora la eficiencia de la planificación y su desempeño varía en función de la estructura organizacional. Después están los juicios de expertos, los cuales están conformados por todos los miembros del equipo, los cuales aportan su conocimiento y pueden tomar algunas decisiones. Y también se encuentran reuniones las cuales pueden hacerse diariamente o cada cierto tiempo, en las que se trata de fomentar las relaciones personales entre los miembros y las cuales pueden ser también informales o formales, con el objetivo de alcanzar un consenso sobre el plan de gestión de los recursos humanos. Siguiente. Y bien, después tenemos las salidas, que es una guía o un conjunto de guías que sirven para definir, adquirir y dirigir la liberación. Se define el modo en el que se deben adquirir, dirigir y después finalmente liberar los recursos humanos del proyecto. Los recursos humanos tienen roles y responsabilidades y a su vez pueden tener una autoridad, responsabilidad y competencia. El organigrama del proyecto lo definimos anteriormente y puede seguir una estructura EDT, EDO o EDR. Y después el plan de la administración del personal tiene una adquisición de personal, calendario de recursos, plan de liberación del personal, necesidad de capacitación y reconocimiento y recompensas, junto con un cumplimiento y seguridad. Bien, ahora va a seguir mi otro compañero con el plan de gestión de recursos humanos. Adquisiciones. Bien, yo voy a explicar lo que sería la planificación de las adquisiciones en un proyecto. Pasame, gracias. Bien, primero, ¿en qué consiste esta planificación? Básicamente es un proceso donde se documentan decisiones de esas adquisiciones que va a tener el proyecto, se especifica un enfoque y también se identifican los futuros proveedores potenciales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, bueno, es identificar las necesidades que tiene el proyecto, las cuales
por ejemplo, pueden ser resueltas mediante la adquisición de productos y servicios que están por fuera de la organización, o sea, que necesito contratar, con respecto a las necesidades que sí pueden ser resueltas por miembros propios del equipo, o sea, que no son proveedores externos. Bien, después hay un beneficio clave de esto. ¿Cuál es el beneficio clave de esta gestión? Es determinar si es preciso o no obtener un apoyo externo, y en el caso de que sí, cuál sería la manera, en qué cantidad, cómo y cuándo hacerlo. Bien, después, ¿qué incluye esta planificación? Tenemos 2 puntos. El primero es evaluar los riesgos derivados de los análisis de qué hacer o qué comprar. Y también tenemos la revisión de los tipos de contratos que se van a utilizar para evitar o mitigar esos riesgos. Pasame, Jonah. Bien, ahora voy a pasar a explicar un poco lo que son las entradas de la gestión de adquisiciones. El primero es, voy a entrar en detalle en cada uno. El primero, que sería el plan para la dirección del proyecto. Aquí dentro, bueno, se describen las necesidades y los requisitos y los límites que tiene el proyecto. Aquí dentro se pueden encontrar, por ejemplo, el alcance del proyecto y la EDT. Después tenemos el segundo punto, que es la documentación de requisitos, que aquí dentro, bueno, se incluyen, por ejemplo, información importante sobre estos requisitos del proyecto, que se considerarán durante esta planificación. Después también tenemos requisitos, donde tenemos implicaciones contractuales y legales. Después, siguiendo, tenemos registros de riesgos como otra entrada, que aquí encontramos, por ejemplo, una lista de riesgos y con sus resultados propiamente de estos riesgos. Luego tenemos recursos requeridos para la actividad, que aquí esta entrada contiene, por ejemplo, información sobre necesidades específicas del proyecto, por ejemplo, personas, equipos, ubicación. Luego, continuando, tenemos el cronograma del proyecto, que, bueno, como dice la palabra, tiene información sobre fechas o duraciones de los entregables del proyecto. Después tenemos estimaciones de costo de esta actividad, que básicamente se utilizan para evaluar si son razonables o no las ofertas que se tienen de los proveedores potenciales y poder elegir o no. Después tenemos un registro de interesados, donde se proporcionan detalles de los participantes del proyecto y los intereses que tienen en el mismo. Después, siguiendo otra entrada, serían los factores ambientales de la empresa, como se mencionaba anteriormente, que aquí dentro, bueno, se incluyen y se cuentan las condiciones del mercado, productos y servicios disponibles en el mercado, los proveedores y su reputación y experiencia, y otro tipo de requisitos específicos. Y el último sería activos de los procesos de la organización, que aquí, bueno, se incluyen distintos tipos de acuerdos contractuales, políticas y procedimientos de las adquisiciones que se van a generar, sistemas de gestión y también datos sobre los vendedores y su experiencia. ¿Pasa, Jonah? Ahora, bueno, mi compañero Santiago va a pasar a explicar las herramientas y técnicas. Hola, me toca a mí. Bien, yo empiezo con el análisis de, bueno, vamos a tener 4 puntos en herramientas y técnicas, y también voy a dar las salidas. En las herramientas y técnicas vamos a hacer el análisis de hacer o comprar. Bueno, esto es si básicamente la organización ve si tiene un equipo para poder desarrollarlo, o si lo adquiere de forma externa. Obviamente puede ser que tenga la capacidad necesaria para realizar ese X proyecto, pero capaz
que están justo ocupados con cosas más importantes y prefieren derivarlos y adquirirlos en otro lado. Después, en el juicio de los expertos, tenemos la parte de aquello que, bueno, tiene mucha experiencia en el tema del comercio y las técnicas que se utilizan. Entonces dan un informe detallado de las técnicas de los productos, los servicios y los resultados que tiene que hacer. También tenemos un juicio de expertos a través de aspectos legales. Usualmente se requiere de un servicio de un abogado para que colabore en los aspectos como términos y condiciones de la adquisición. En la investigación del mercado, básicamente nosotros vamos a estudiar el mercado, si tiene todas las capacidades que nosotros necesitamos, o sea, la industria tiene la capacidad, y si también buscar a los vendedores específicos que nosotros estamos buscando. Y en las reuniones, lo que vamos a lograr nosotros es hacer un intercambio de información, entonces, perdón, con los ofertantes, ¿no? Entonces, al intercambiar información, nos vamos a dar cuenta si nos sirve verdaderamente o no. También a ellos les sirve para hacer influenciar a nosotros, para que ellos tomen un enfoque que nosotros no estamos viendo, entonces ellos nos influyen en esa parte. En la siguiente PPT, ya vamos a entrar con la salida. Y vamos a empezar con el plan de gestión de adquisiciones. Básicamente describe cómo el equipo del proyecto adquirirá bienes o servicios desde fuera de la organización. Describe cómo se va a gestionar los procesos de adquisición, desde ya sea de la elaboración de documentos de adquisición hasta lo último, que sería el cierre del contrato, por ejemplo. Y se hacen diferentes preguntas como qué tipo de contrato utilizo, cuál es el cronograma de cada entrega del contrato, y entre otras muchas preguntas que se hacen. Después, en el enunciado de trabajo, se elabora a partir de una línea base de alcance, y solo define la parte del alcance del proyecto, que se indica adentro de un contrato. Así los vendedores que se están ofreciendo pueden ver si pueden cumplir con todas las condiciones que nosotros estamos buscando. Después vamos a tener documentos de adquisición que se utilizan para dar propuestas a posibles vendedores. Esto incluye información como invitación a licitaciones, solicitud de propuesta, entre papeleo de muchas formas de solicitud de una adquisición. Esto puede variar según la industria o la ubicación que esté. En los criterios de selección de los proveedores, a menudo se incluye una documentación donde, bueno, detallan cuáles son requisitos mínimos que tiene que cumplir el proveedor para ser aceptados, como por ejemplo el precio, costo de operación, mantenimiento, garantía, todo eso. Bueno, decisiones de hacer o comprar, que esto ya lo he venido hablando, pero conduce a la decisión de si determinamos que el trabajo se puede hacer por el equipo o se adquiere. Y los últimos dos son solicitud de cambio, que bueno, cuando se quiere un bien o servicio, o también puede ser un recurso, usualmente se hace una solicitud de cambio. Las solicitudes de cambio proceden para su revisación y se tratan por el medio del proceso de realización del control integrado de cambios. Ese lo tengo anotado. Actualización de documentos del proyecto. Los múltiples
todas las actualizaciones que se van realizando usualmente son 3, la documentación de los requisitos, el registro de los riesgos y el otro no me estoy acordando, pero a ver. Bueno, y eso sería. El siguiente sigue Julián. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el proceso de planificar la gestión del cronograma, pero antes vamos a hacer una introducción a la gestión del tiempo del proyecto. ¿Se me oye bien ahí? Bueno, la gestión del se tiempo. te escucha bien. ¿Sí? Buenísimo. La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo del proyecto. Consiste en la planificación y el control de la duración del proyecto. Contar con un cronograma del proyecto provee la integración a lo largo del tiempo para coordinar los trabajos de todos los integrantes. Los objetivos para elaborar el programa del proyecto son terminar el proyecto a tiempo, obtener un flujo continuo de trabajo, evitar confusiones y malos entendidos, proveer reportes veraces y oportunos, conocer previamente las fechas importantes, como los hitos y actividades clave para el proyecto, conocer anticipadamente la distribución de los costos, definir y comunicar con claridad la responsabilidad de cada una de las partes a través del tiempo, asignar apropiadamente los recursos y establecer parámetros de medición del desempeño. En algunos proyectos, especialmente en los de menor alcance, hay procesos que están tan estrechamente vinculados que se ven como un único proceso que puede ser realizado por una sola persona en un corto periodo de tiempo, como la definición de las actividades, su secuenciación, la estimación de sus recursos y duración y el desarrollo del modelo de programación. Pero a estos procesos debemos verlos como elementos diferenciados, porque las herramientas y técnicas requeridas para cada uno de ellos son diferentes. Pasando al proceso que nos ocupa, que es planificar la gestión del cronograma, es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación que se necesitan para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. El plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto y es una entrada fundamental de su proceso de desarrollo. Establece los criterios y las actividades que hay que llevar a cabo para desarrollar, seguir y controlar el cronograma. Según las necesidades del proyecto, el plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, detallado o general, e incluye umbrales de control. También se define la manera en la que se informará sobre las contingencias relativas al cronograma y la forma en la que éstas se evaluarán. Ahora podemos pasar a la filmina del DFD. Este el diagrama de flujo, se ven las entradas del proceso, de las cuales vamos a hablar a continuación. Los procesos relacionados con el cronograma son 6 y forman parte 5 de ellos del grupo de procesos de planificación y 1 de monitoreo y control. Ahora vamos al diagrama de entradas, herramientas y técnicas y salidas. Bueno, a ver, vamos a hablar de las entradas. La primera de las entradas es el plan para la dirección del proyecto. De este plan se utiliza la línea base del alcance y otra información. La línea base del alcance incluye detalles del enunciado del alcance del proyecto y de la DDT que se utilizan para definir las actividades, estimar su duración y en base a eso gestionar el cronograma. Y además se utiliza información adicional porque se utilizan decisiones del plan para la dirección del proyecto relacionadas con el cronograma, tales como decisiones de costo, riesgo y comunicaciones. La siguiente entrada, a ver si podemos pasar, ahí está, es el acta de constitución del proyecto. Esta entrada define el resumen del cronograma de hitos y los requisitos de aprobación del proyecto que influirán en la gestión del cronograma. En la siguiente filmina tenemos los factores ambientales de la empresa que pueden influir en la gestión del cronograma, la cultura y la estructura de la organización, la disponibilidad de recursos y habilidades, el software de gestión de proyectos que proporciona la herramienta de planificación y alternativas para gestionar el cronograma, información comercial de dominio público, tal como información sobre productividad de los recursos, que se encuentra frecuentemente disponible en bases de datos comerciales que realizan ese seguimiento, y los sistemas de autorización de trabajo de la organización. Y la última entrada, la siguiente diapositiva,
consiste en los activos de los procesos de la organización, entre los cuales tenemos las herramientas de monitoreo que se van a utilizar, la información histórica, las herramientas de control del cronograma, las políticas, procedimientos y guías existentes, tanto formales como informales, las plantillas, las guías para el cierre del proyecto, los procedimientos de control de cambios y de control de riesgo. Bueno, ahora pasamos a las técnicas y herramientas, entre las cuales es importante destacar el juicio de experto, que sobre la base de información histórica aporta una perspectiva valiosa sobre el entorno e información de proyectos similares que se realizaron anteriormente. El juicio de expertos también puede orientar sobre la conveniencia o no de combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. En el momento de desarrollar el plan de gestión del cronograma, debería utilizarse algún tipo de juicio basado en la experiencia, en un área de aplicación o de conocimiento o en una industria. En la siguiente tenemos las técnicas analíticas, que implican la selección de opciones estratégicas para la estimación y la planificación del proyecto, tales como metodología, herramientas y técnicas de planificación, enfoques de estimación, formatos y software de gestión de proyectos. Y también se puede precisar formas de acelerar o comprimir el cronograma. Por ejemplo, realizar trabajos en paralelo, pero hay que tener cuidado con estas decisiones porque también pueden afectar a los riesgos del proyecto. Y la tercera técnica y herramienta que tenemos es las reuniones que realizan los equipos de proyecto para desarrollar el plan de gestión del cronograma, en las que también podrían participar el director del proyecto, el patrocinador del proyecto, determinados miembros del equipo, algunos interesados según las necesidades. Como salida del proceso, tenemos el plan de gestión del cronograma, que habíamos definido al comienzo de la exposición. El plan de gestión del cronograma puede establecer el desarrollo y mantenimiento del modelo de programación del proyecto, es decir, la metodología y la herramienta de planificación que se van a utilizar para desarrollarlo, y además el proceso que va a actualizar el estado y el avance del proyecto. El nivel de exactitud, es decir, el rango aceptable que se va a utilizar para hacer estimaciones realistas sobre la duración de las actividades que puede contemplar contingencias. Las unidades de medida que se definen para cada uno de los recursos, ya sea horas, días o semanas de trabajo del personal, en el caso de medidas de tiempo, o kilómetros, toneladas, litros para cantidades. También tenemos enlaces con los procedimientos de la organización. La EDT establece el marco para el plan de gestión del cronograma y proporciona coherencia con las estimaciones y cronogramas resultantes. Los umbrales de control para el monitoreo del desempeño del cronograma que establecen una variación permitida, acordada previamente, antes de que sea necesario tomar una acción. Los umbrales generalmente se expresan como un porcentaje de desviación con respecto a la línea base del plan. Reglas para la medición del desempeño, como la gestión del valor ganado y otras reglas de mediciones físicas, formatos de los informes y la frecuencia con que ellos se presentan, y descripciones de cada uno de los procesos de gestión del cronograma. Bueno, eso es todo. Bueno, terminamos. ¿Preguntas? Muy bien, chicos, estuvieron, ¿eh? La verdad que muy bueno. Gracias, profe. Los aplausos Gracias. virtuales. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Una pregunta? No. ¿Alguna aclaración, algún comentario? ¿Nada? Gracias, Guille. Bueno, yo estuvo muy bien, anoté algunos puntos, más que nada por ahí para aclarar. Estuvo muy bien hecho. Los tres procesos son plan de gestión de algo, ¿no es cierto? Recuerden que todos esos procesos por ahí en la práctica a lo mejor no se hacen, pero me están dando tips de cómo encarar esa área de conocimiento. Y los dos primeros que hablaron, el plan de gestión es de los recursos. Ahí ustedes pusieron plan de gestión de los recursos humanos. En la versión 6 del PMBOK hubo algunos pequeños cambios. Entre ellos fue eso, porque
Anteriormente se llamaba esa área recursos humanos, en la versión 5 del PMU. En la 6 se llama solamente recursos. Les comparto la imagen que usamos siempre, y casualmente esa área se llama recursos, y ese proceso es plan de gestión de los recursos. En esta área de conocimiento del PMBOK centralizó todos los que son recursos físicos y recursos humanos. Y también, como mencionaron los chicos, en el segundo proceso, plan de gestión de las adquisiciones, ahí hablan de, sobre todo, esos recursos físicos, cómo comprarlos al momento de tenerlo en cuenta. Yo podía comprar bienes, o sea, recursos físicos, o bien contratar algún servicio. Por eso es que adquisiciones va de la mano con recursos. Después, cuando veamos cronograma, ya hoy se empezó a ver la plan de gestión del cronograma, como recién fue el último proceso, pero ya después, a partir de el próximo día que tengamos clase, porque el jueves que viene ahí final es el otro, ya empezamos a ver estos procesos, ¿no? De la parte de tiempos, hasta llegar al cronograma. Pero antes de hacer la estimación de la duración de las actividades, se va a hablar de este proceso, el 9.2, estimar los recursos de la actividad. En esta versión 6 del PMBOK lo pusieron en esta área de conocimiento, y en la versión anterior estaba en la del tiempo, en la del cronograma. Pero acá yo tengo que decir para cada actividad quién o quiénes la van a hacer, es decir, qué recursos humanos van a hacer cada actividad, y para esa actividad además qué recursos físicos yo necesito. Toda esa estimación se hace en este proceso. Y después lo desglosa durante la ejecución en procesos para los bienes o recursos físicos, que es el adquirir los recursos, y el de las personas es desarrollar el equipo, es decir, si tengo que incorporar nuevo personal a mi equipo de trabajo, lo desarrollo, y el 9.5 lo dirijo. Para mi gusto, como que están los dos temas en la misma área de conocimiento, por ahí hubiese estado bueno de que lo tenga un poco separado, ¿no? Por un lado los recursos físicos y por otro lado los recursos humanos. Y lo de las adquisiciones que mencionaron es solamente este proceso, el 12.1, que es planificar. Planifico esas compras durante la planificación. Durante la ejecución hago esas compras y monitoreo y controlo de que realmente lleguen esas compras que yo hago. Pero estos dos procesos, el de planificar la gestión de los recursos y planificar la gestión de las adquisiciones, me sirven a mí como dato para yo después confeccionar el cronograma. Porque hasta ahora vimos lo del alcance, completar los requisitos o requerimientos, definir el alcance y crear la EDT. Al principio mencionaron también la EDT, la mencionaron en el proceso de gestión de los recursos. Mencionaron también la EDO, que es la estructura de descomposición de la organización, digamos, era la estructura jerárquica de la organización. Y también mencionaron la EDR, la estructura de desglose de los recursos. Eso lo vamos a ver bien después ahora cuando veamos este proceso 9.2, estimar los recursos de las actividades, que ahí puede ser que yo pueda armar una EDR, una estructura de desglose de recursos. Entonces pueda tener una para los recursos físicos y otra para los recursos humanos. Yo puedo tener analistas, Juan y Ana, programadores, fulano, mengano, sultano, testing, tal y tal, etc. Pero también es importante saber estos datos. Si yo voy a necesitar adquirir personal nuevo y o comprar equipamiento, porque son datos importantes que van a tener que estar en el cronograma. Tengan en cuenta que, si bien en nuestra profesión por ahí no se necesita adquirir muchos recursos físicos como equipamiento o licencia de software, pero si lo necesito adquirir, dependiendo si esté en una empresa privada o una empresa pública, los tiempos pueden variar y pueden ser muchos. Por eso yo tengo que tener en cuenta. Hay que comprar un equipo, bueno, capaz que en un organismo público hasta cierto monto yo puedo hacer una compra directa. Entonces capaz que un equipo puedo hacer una compra directa. Llamo a la casa informática que tengo a la vuelta, cuánto me sale tal PC con tal característica, para cuándo la tenés, listo.
ya una compra con cierto monto, por un rango de precios, que eso varía de una organización a otra, ya por ahí tengo que hacer una licitación cerrada. O sea, una invitación a que oferten. Mínimamente son 3 proveedores, ya tengo que enviarle algo formal para que oferten. Y después dentro de la organización analizar. Por eso ahí mencionaron también los criterios de evaluación de los proveedores. Eso tiene que ser transparente, los proveedores lo tienen que saber de antemano. Ellos sí se van a tener en cuenta información como que cuántos años hace que están en el mercado, qué cantidad de tiempo de garantía me dan, si tengo algún problema, cuáles son los tiempos de respuesta, el precio, obviamente, etcétera, etcétera. Y ya si esos son montos más grandes, ya tengo que hacer un pliego de licitación público, y ya los tiempos ya son más grandes. Entonces eso lo tengo que tener en cuenta en mi cronograma, porque voy a tener que tener un tiempo para armar el pliego, otro tiempo para publicarlo, otro tiempo para recibir las ofertas, otro en un día se va a pactar la apertura de sobres, se va a hacer esa evaluación y ahí resultará un ganador. Y después de eso puede ser que tenga impugnaciones, sobre todo los que pierdan seguramente van a querer encontrarle la quinta pata al gato y impugnarlo por lo que sea. Entonces todo eso me puede demorar mi proyecto y yo necesito saberlo de antemano para evitar pérdida de tiempo a futuro. Si tengo que comprar varios servidores de acá, lo voy a necesitar de acá a 6 meses, pero sé que la licitación me lleva tiempo y me conviene poner en el cronograma que la preparación del pliego empezamos ya, cuanto antes. Son cosas que hay que tenerlo en cuenta. La contratación de las personas, lo mismo, porque la búsqueda me puede llevar tiempo. Una vez que los detecte, entrevistarlo, analizar su currículum, ver si realmente da el perfil con lo que estamos buscando. Una vez que da, hacerle un contrato para que ingrese, ponerlo en tema del trabajo en donde él va a estar. O sea, todo eso lleva tiempo. Y lo mismo, en un desarrollo de software, por ahí yo ahora necesito solamente los analistas, que hasta ahora, como vimos el alcance, van a ser los que van a entrevistar a los usuarios. Después, bueno, por eso esos analistas pueden hacer la parte del cronograma, participar otros, pero en algún momento yo voy a necesitar que empiecen a trabajar los programadores. No lo necesito del día 1, pero no sé, vamos a suponer a partir del mes 3 necesito que ya empiecen los programadores. No voy a esperar al primer día de esa semana para salir a la búsqueda. Tengo que empezar ahora a buscar esos programadores. O sea, van a empezar en agosto. Bueno, empiezo ahora. Entonces tengo todo ese tiempo de selección, de búsqueda, para buscar personas. O sea, tengan en cuenta siempre todos esos tiempos. No puede ser que un proyecto se les caiga porque no consiguieron personas. Yo ya les comenté que un proyecto que se me cayó porque querían 8 programadores senior, no los conseguí y el proyecto lo tuvimos que desestimar. Y eso que tuvimos todo el tiempo del mundo para buscarlo. Entonces, bueno, traten de organizarse y planificar bien los tiempos. Por eso todo me sirve a la hora de hacer el cronograma. Y en todos los procesos no hay un orden lógico. Ese orden que nosotros tomamos en ese Excel para repartirlos todos los temas no quiere decir que se hagan ese orden. Yo puede ser que a lo mejor primero empiezo a ver el equipamiento o ya detecté riesgo que todavía no hemos visto. Entonces puede ser que aparezcan en distintos momentos. Y va a haber procesos que aparecen, se tienen que hacer una sola vez, procesos capaz que se tienen que repetir varias veces. Yo por ahí a lo largo del proyecto empiezo a identificar que necesito contratar una nueva persona. Se me va alguien, tengo que contratar a otro, entonces vuelvo a repetir el proceso de recursos. Entonces, siempre va a haber procesos que aparecen una sola vez, procesos que capaz que no lo van a usar para nada, y otros procesos que lo van a tener que usar varias veces. Mencionaron también la frase hacer o comprar. El PMBOK lo puso en el proceso de gestionar las adquisiciones. En lo personal y para nuestro rubro, para mí es una frase que nos tendríamos que hacer al momento de definir el alcance. Ya ahí sabemos todo lo que el cliente quiere, o inclusive antes de definirlo el alcance. Si el cliente quiere un sistema netamente administrativo, por ahí con los miembros del equipo podemos decidir, ¿qué hacemos? ¿Perdemos tiempo en capturar los requerimientos, definir el alcance, bla, bla? O ya le decimos que en vez de hacerlo, conviene que el proyecto sea un asesoramiento de qué hay en el mercado
y de todo lo que hay en el mercado le elaboramos un informe de los pros y los contras de cada uno y una conclusión de, bueno, de todo lo que analizamos, conviene que ellos adquieran tal producto. O sea, si van a comprar un sistema administrativo enlatado, ya hay un montón en el mercado. Entonces, ahí es donde nos tenemos que hacer esa pregunta en los procesos del alcance de si lo hacemos o lo compramos. En el del cronograma, obviamente son todos tips, pero marqué como para resaltar software de gestión de proyectos. Eso, si alguno de ustedes todavía no usó ninguno, vayan buscando. Yo les voy a mostrar dos. Por ahí el que más se usa es el de Microsoft, el Microsoft Project, pero de software libre hay varios también. El mismo Google pueden usar uno, Ganter, pero bueno, tiene un periodo limitado de 30 días de prueba. Hay otro que se llama Ganter Project, y para mi gusto los de software libre, hay uno que se llama Project Libre, ese no tiene ningún límite. Obviamente tiene menos funcionalidades, menos reportes que lo que sería Microsoft Project. El Microsoft Project es de licencia paga, pero bueno, me comentaron que hay varios sitios donde lo pueden descargar, ¿no? Yo no le dije nada. Vayan chusmeando alguno de esos para tenerlo. Pero mencionaron también unidades de medida, nivel de control, nivel de exactitud y umbrales de control. Es importante por ahí dejar establecido qué unidades de medida se van a tomar. En nuestro rubro son por lo general horas o días para el desarrollo del sistema, pero por otros rubros son semanas, pueden tomarse semanas, quincenas, meses. Si la unidad de medida puede ser distinta. Inclusive en las herramientas de Project, cuando veamos la estimación de tiempo, a cada actividad podemos ponerle unidades de medida distintas. Podemos poner una actividad 4 horas, a otra le podemos poner 2 días, a otra le podemos poner una semana. Pero es importante dejar establecido eso. Después, cuando veamos el plan de gestión de los costos, hay lo mismo, definir la unidad de medida. O sea, ahí sería, en vez de tiempo, en plata. Si es un organismo público, tiene que ser 100 pesos. Si es privado o del extranjero, puede ser en dólares, euros, etc. Los niveles de exactitud, es decir, si yo para cada actividad voy a poner un valor fijo, ahora vamos a ver después tiempos, por ejemplo, 4 horas, 2 días, algo fijo, o bien puedo poner un rango, que también sería una forma de estimar. Puedo decir, bueno, esta actividad la podemos hacer de entre 3 y 5 días. Sobre todo aquellas actividades que por ahí hay dudas, hay incertidumbre o puede haber algún riesgo, bueno, por ahí conviene poner un rango. Entonces se puede poner un mix, puedo poner, esta la hacemos de taquito en 4 horas, esta hay duda entre 3 y 5 días. Y también los umbrales de control, eso sobre todo se pacta en proyectos grandes, que piensen que todo lo que sea estimar es algo muy difícil. Podemos tener toda la experiencia del mundo, ser José experto en proyecto, pero la parte de estimación siempre es lo más difícil, porque uno puede tener mucha experiencia, pero siempre le van a aparecer imprevistos, siempre lamentablemente hay imprevistos. José Murphy nos odia y aparece continuamente en nuestras actividades. Entonces es imposible que nosotros planificamos hacer un proyecto en un año, justo en el día 365 se termine. Es imposible que eso pase. Entonces se pone por ahí umbrales de decir, bueno, este es nuestro cronograma, un año, pero pongamos un umbral de más o menos 20% en si nos adelantamos o nos retrasamos. Adelantarse es prácticamente imposible, pero seguramente va a ser retrasarse. Eso mismo también va a pasar con costos, un más o menos tanto porcentaje, ¿no?, de pasarse. Y después anoté que como salida, noten que estamos empezando el área de conocimiento de los tiempos o de los cronogramas, o del cronograma, perdón, y ya menciona medición de desempeño y formato de los informes de avance. O sea, no empezamos a hacerlo y ya estamos hablando de cómo va a ser la medición del desempeño. Significa que cómo voy a medir lo que hagan los miembros de mi equipo durante la ejecución. ¿Cómo lo voy a ir midiendo? Y
los formatos de los informes de avance. ¿Qué formato va a tener y con qué periodicidad yo se lo voy a mostrar sobre todo al cliente? Ahí los chicos mencionaron una técnica que es la del valor ganado. Esa técnica nosotros la vamos a ver en las actividades de los informes de avance. Es una técnica muy buena, lleva un montón de años y todavía se sigue usando y todavía no hay una técnica que la haya superado en eficacia y efectividad. Es una técnica que nosotros podemos saber durante la ejecución cómo venimos con el proyecto en tiempo y en costos. En tiempo, si venimos al día con lo que se está haciendo contra la planificación, ¿no es cierto? Si venimos al día, si venimos adelantados o venimos atrasados. Y si venimos adelantados o atrasados, ¿en qué cantidad de tiempo? Puede ser días, y en qué porcentaje a ese momento del proyecto que según la planificación debería estar terminado a ese día que estoy haciendo el informe. Y exactamente lo mismo con el costo. Vengo al día, vengo gastando de más, vengo gastando de menos, qué cantidad de plata gasto de más o de menos, qué porcentaje, etc. Si vengo dentro de esos umbrales de control, si vengo, vamos a suponer, dentro del más o menos 10%, ya se pacta con el cliente que si estemos dentro de ese umbral de más o menos 10%, no pasa nada, el proyecto estaría dentro de los umbrales esperados. Pero ojo, yo no tengo que dormirme si estoy dentro de ese umbral, porque hoy hago un informe de avance con esa técnica y detecto que vengo retrasado en 2 días y gastando de más tanta cantidad de plata. La semana siguiente hago otro informe y detecto que en vez de 2 días ahora venimos retrasados 4 días. Y a esa plata que veníamos gastando de más ahora se incrementó un poco más de plata. Pero sigo estando dentro de los umbrales. No me tengo que confiar en eso. Tengo que ver el por qué vengo retrasado, el por qué vengo gastando de más. Cuando veamos las técnicas de estimación, por cada actividad que estimemos en grupo con los miembros de mi equipo, tengo que poner el fundamento de esa estimación. Y pusimos 4 horas porque en el proyecto anterior hicimos un módulo parecido, y bueno, reutilizando código, acomodándolo, en 4 horas lo hacemos. Bueno, ese va a ser el fundamento. Durante la ejecución, yo hablo con miembros de mi equipo, ¿terminado el módulo? Sí, lo terminó, pero en vez de 4 horas nos llevó 2 días. ¿Cómo 2 días? Ustedes mismos, voy a ver los fundamentos, porque eso lo hablamos 3 meses atrás, obviamente que no me acuerdo. Ustedes me dijeron esto, ¿qué pasó? Entonces, bueno, siempre van a tener que tratar de recuperar ese tiempo perdido y recuperar esa plata gastada de más. Si vengo al día, bárbaro, ahí terminaría ese informe de avance con la técnica del valor ganado. Pero si yo veo que cada vez me vengo atrasando cada vez más o gastando cada vez más plata, eso yo tengo que ir guardando esos valores, y es como si fuese la tendencia del dólar, la tendencia de los casos del virus, cualquier tendencia. Entonces me va indicando que mi proyecto tiende cada vez a retrasarse más, tiende cada vez a gastar más plata. Yo tengo que actuar ahí en ese momento, no esperar que se me prenda fuego mi proyecto, tengo que actuar enseguida. Y esa misma técnica tiene para hacer pronósticos. Esos pronósticos son para calcular qué tiempo extra yo necesitaría y qué dinero extra necesitaría para terminar mi proyecto con lo que ya gasté, más la plata que necesito para gastar lo que me queda hacer. O sea que, si bien son procesos, esto es todo lo que terminan mayormente con punto 1, ¿no? Vimos planificar la gestión de los recursos, planificar la gestión de las adquisiciones, planificar la gestión del cronograma. Son procesos que por lo general no se hacen, pero tengan en cuenta esos tips, que son importantes tenerlos, saberlos y ver con qué me voy a encontrar. La primera vez por ahí lo van a tener que leer, ya después con proyectos futuros ya lo van a saber, y por ahí no es necesario que lo hagan. Bueno, eso es lo que anoté como para ampliar un poco más lo que dijeron los chicos, que vuelvo a repetir, estuvieron muy bien y aprovecharon bien los tiempos y los temas que abarcaron. No sé, chicos, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta.
hablen de a uno porque si hablan todos juntos no se entiende nada. No, yo, Sergio, con respecto a estos no, sí, con algo del trabajo, pero bueno, no quería interrumpir con esto. ¿El trabajo del grupo me decís? Claro, exactamente, sí. Bueno, Entre- ahora cuando terminamos la clase, dejamos libre el resto de los chicos y los que están conmigo se quedan. Pero bueno, sobre los 3 procesos que se vieron hoy, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, el 3 de junio, porque la semana que viene, el 27 hay finales, no tenemos clase, el jueves 3 de junio, ahí exponen 2 grupos, el grupo 6 va a dar 2 procesos, definir las actividades y secuenciarlas. El grupo 5 va a hacer estimar los recursos de la actividad y estimar la duración de las actividades. Y después ahí completo yo el último proceso, el 6.5, desarrollar el cronograma. Eso lo vemos recién el jueves 3. Es bastante, así que por ahí el viernes 4, vemos que se nos va mucho tiempo, por ahí la parte práctica de las herramientas de Project, le digo que lo den Martín y Rubén. Pero bueno, lo vemos ese viernes. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, los dejo libres. Buen trabajo. Bueno, los dejo libres, chicos, y los que están conmigo se pueden quedar. Así vamos hablando sobre el trabajo. Bueno, nos vemos, Sergio. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Suerte, cuídense. Vamos ya, Sergio. Suerte con los Nos vemos. Que tengas finales. buen fin de semana. Chao, hasta luego, igualmente.